Muy buenas, profesora. Hoy le venimos a hablar sobre la implementación del modelo SQL. Nosotros como grupo somos Juan González Helves y yo, Pablo Herrera Whiteley. En este trabajo buscamos realizar el mantenimiento de una base de datos en el sistema de gestión Oracle, desde Debiver, en el cual implementamos un caso MR que se desenvuelve en la creación de tablas y sus claves primarias y foráneas. También cabe destacar que haremos el ingreso de datos, los que serán actualizados y luego eliminados. Lo que vendría siendo esto el mantenimiento de la base de datos. Explicación del modelo. Nuestro caso MR consiste en una biblioteca que gestiona los préstamos de libros a los usuarios. Por lo tanto, requerirá una manutención de datos. Estos datos serán tomados a través de la ID usuario y de la ID libro, en los que se buscarán datos para saber todos los detalles del libro que fue prestado al usuario, quien anteriormente fue ingresado. Bueno, para comenzar con nuestro modelo MR, primero debemos crear las tablas libro, usuario y préstamo. Cada una de estas tablas tiene su respectivo atributo y luego de ello debemos crear las claves primarias, ¿cierto? De cada tabla y luego las claves foráneas. Ahora procederemos a explicar el primer procedimiento de nuestro trabajo, que es la insertación de datos dentro de una tabla, que en este caso sería la de libro. Para empezar, creamos el proceso de ingreso de libro, definimos sus atributos, sus claves primarias con el tipo de datos de entrada que son, como es en este caso number, varchar y number. Empezamos desde el Beijing, le bloqueamos la tabla al libro para poder usarla, le agregamos los valores al libro, que en este caso el ID, el título, el código y el número de página. Hacemos un commit para que se guarden y le añadimos un, un dato de salida para que reciba el usuario de que fue añadido exitosamente. Para la parte de excepciones, creamos este tipo de dato de excepción que más que nada salta este error a la vez que uno ingresa el mismo valor de ID, por este caso decir, de la clave primaria, mientras sea como el mismo valor, va a saltar este error. Por ejemplo, al lanzar un libro con la misma ID, no debería saltar que el libro ya existe dentro de la base. Y este otro tipo de error salta más que nada por algo ajeno a eso, un error de compilación o algo así. Ahora procederemos a ingresar algún tipo de libro llamando a la función y dándole datos de entrada. Vamos a añadir un libro cualquiera, 130, tipo ID, un libro Hunger Games con un código 999 y un número de página de 300. Ya en el output nos saldría que el libro fue añadido exitosamente y lo podríamos comprobar al hacer el set from de la tabla. Y ahí estaría. A continuación, tomamos el segundo procedimiento, que en este caso es el update de la tabla libro en específico. Lo creamos dándole nombre a actualización de libro, definiendo su tipo de atributos, que sería el ID, el título, el código y el número de página. Creamos una variable libro no existe para un posterior error. Entramos a la tabla libro, la updateamos igualando todos los tipos de datos que tenemos con el de la tabla para que coincida, donde tomaremos el ID del libro, lo igualaremos al que ya definimos anteriormente. Si si entramos dentro de la tabla, que sería libro, y su ID libro es igual a 0, o sea que no ha tenido ningún cambio, ninguna modificación, nos saldrá que el libro no existe. Como por ello, entonces, hará el commit, guardará los datos y arrojará que fue modificado correctamente. Para los errores, cuando el libro no existe, lo definiremos de que el libro no existe como para ser modificado, ya que al tener una ID que no coincide con algún libro ya ingresado, no se podría actualizar. Para ello lo probamos viendo los libros que tenemos agregados. Tenemos el libro Hunger Games de 130. Para ver el error, fácil, lo ejecutamos, agregamos una ID que no hayamos puesto, o sea, que no sea 130, le agregamos un libro con un código y una cantidad de páginas y nos debería dar un error
que no existe este libro como para modificarse. Como el dato salía aquí, el libro no existe como para ser modificado. Y ahora, para hacer un buen uso de esto, podemos ejecutarlo, cambiarle el valor de 130, cambiar el libro, por ejemplo, poner Titanic, un código de 980 y un número de páginas de 350. Ahora debería hacer un uso correcto de este cambio de datos. El ID de 130 fue modificado correctamente y al verlo dentro de la tabla nos quedaría así. El ID con su misma ID, 130, se cambió el título que fue el Titanic, código 980 y número de página, los datos que ingresamos anteriormente. Para nuestro tercer proceso haremos el delete o la eliminación de una tabla, o sea, de valores de una tabla, que en este caso sería la de libro. Creamos el procedimiento, lo llamamos eliminar libro, definimos nuevamente su tipo de datos con sus atributos como number, varchar, etc. Creamos la variable libro no existe que usamos nuevamente de la parte anterior. Empezamos nuestro código abriendo la tabla libro y eliminando del libro los que cuando sean las ID iguales, prácticamente cuando se ingrese la misma ID para que se pueda eliminar el libro. Por ello, con este if entramos y si no notamos ninguna modificación dentro de eso, nos dará como que si el libro no existe. O sea, si se ingresa cualquier tipo de dato, el libro no va a existir, como para que sea eliminado. Por eso, si no ocurre eso, solo entramos al commit, guardamos los datos y le agregamos al usuario de que el libro fue eliminado. Para el error, que en este caso el libro no existe, nos arrojará que el libro no existe como para ser eliminado, si es que no coincide la ID. Para ser probado, probamos como la primera parte del error. Tenemos este libro con una ID de 130, Titanic, código, número de página. Lo agregamos, eliminamos el 130 mientras coincida la ID. Aquí colocamos otra ID, 999. Y con los mismos datos no debería eliminar porque no coinciden la ID. Y nos deberías arrojar el mensaje de que no existe como para que sea eliminado. Que en este caso aquí está, el libro no existe como para ser eliminado. Y un buen uso de esto sería para, primero veamos cuál es la ID que le pusimos anterior. 130. Para un buen uso, colocamos la misma ID con los mismos datos y aceptamos. Nos arroja que el libro fue con la ID 130, fue eliminado. Para corroborar esto, revisamos la tabla nuevamente y está vacía. Se hizo un buen uso de la eliminación de datos y terminaría. Luego se procede a hacer lo mismo para las siguientes tablas, donde en algunas se cambian las variables, más que nada, los tipos de datos y eso, más que nada, a grandes rasgos. Como conclusión, entendemos el proceso por el que debemos pasar para hacer una correspondiente mantención a una base de datos MR. Y recalcamos también que es muy importante tener siempre en cuenta crear buenas excepciones para luego no tener errores en la base de datos. Errores tales como repeticiones de datos o datos inexistentes quizás. Con toda esta materia vista, damos por finalizado nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.